Cuidado, tiro al blanco. Bueno, vamos ahora a saltar un poco el charco y a darle unas primeras pinceladas a los comicios de Ecuador y de Guatemala. Pero antes decir que todo esto que está pasando aquí, alrededor de la campaña electoral, se está haciendo en un país. Todo ese derroche de dinero, todo eso que yo le decía de dinero contra dinero, sin ninguna vergüenza, sin ninguna dignidad de por medio, se está haciendo en un país donde el 70% de las acciones puestas en venta de la empresa César Iglesia y compañía fueron ya compradas por las alianzas, por la AFP, Administración de Fondos de Pensiones. Miren cómo se pone en evidencia. Eso han ganado miles de millones. Y esa es la parte de la tolerancia del Estado frente a todo eso, ¿no? Para tener el apoyo de esos son los bancos. Esos son los bancos. Pero eso se hace en un país donde el 78% de los dominicanos y dominicanas tienen salario menor de 30,000 pesos mensuales, que no alcanza para cubrir la canasta familiar. Y donde además se está endeudando a las presentes y a las próximas generaciones con un endeudamiento irresponsable, deuda para pagar deuda y deuda para pagar déficits fiscales. Y en el primer trimestre de este año, con una pérdida de empleo del orden de los 113,000.8 millones, miles de personas. Más de 100,000 nuevos desempleados. Pero bueno, vamos de todas maneras a introducir lo de Ecuador, con la promesa de que posiblemente mañana con más informaciones podemos hablar de esto. Ahí se arreció en el medio de la campaña lo que puede llamarse la resistencia de carácter neofascista mafioso. Por un lado, en Ecuador, en tanto la candidata puntera responde a la corriente correísta. Incluso ha dicho, ganó la primera vuelta. Ganó la primera vuelta Luisa González. Ella dice que Correa va a ser asesor del gobierno. A Correa lo han sacado prácticamente del país, ¿no? Con todos los procesos de eso, la judicialización de la política, ¿no? Bueno, pero 33% solamente, entonces tiene riesgo. El contrincante principal es el hijo de un potentado, de la gente más poderosa de ese país, vinculado al capital financiero. Daniel Noboa sacó 24.18% contra 33%. Ahí hay que ver cómo se reagrupan las fuerzas en segunda vuelta. Pero además ahí está en marcha mucha violencia, no solo por la muerte de Villavicencio y de otros, el candidato, que por cierto aparece la información de que el candidato el alcalde que mataron, en esa muerte participó un delincuente dominicano radicado en el Ecuador. Pues entonces ahí hay muchos elementos de narcomafia que lo pueden usar también para afectar el proceso, porque la segunda vuelta es en octubre. Entonces ahí hay que estar muy alerta y muy atento frente a todo esto. A pesar de todas las insuficiencias que tiene el correísmo, pues no lo quieren dejar pasar de ningún modo. En Guatemala la cosa es un tanto diferente porque ganó con un 58% en primera vuelta
el candidato Arévalo, buen nombre, Juan José Arévalo, recordémoslo. Pero este es el candidato del movimiento Semilla, un movimiento anticorrupción que también tiene mucha resistencia de la extrema derecha y del neofascismo. Derrota a la candidata a presidente, que es primera dama actualmente de la derecha extrema, pero están planteando revisiones, oigan esto, de la lista de la membresía de Semilla, de las firmas depositadas. Pueden armar cualquier lío, hay que esperarlo. Por eso, alerta, démosle seguimiento a estos dos casos, porque de todas maneras la presencia de candidaturas, sobre todo en el caso de Ecuador, como la del correísmo, crea una situación más favorable para el conjunto del movimiento en nuestra América. Un fuerte abrazo y nos vemos en el día de mañana, que ya va a ser un día bastante movido por todo lo que se anuncia alrededor de la tormenta. Hasta mañana, que estaremos aquí en Tiro al Blanco. Buenas tardes. Por el multimedio, Tiro al Blanco. Bajo la coordinación y participación de Narciso Isa Conde. La verdad sin dobleces. Para hacer realidad los ideales del Coronel Camaño y el inmenso Che Guevara. Cuidado. Tiro al Blanco.